Voy a enseñar sobre la grande comisión, nuestra misión. Empezamos con Lucas capítulo 19, 10. ¿Por qué Jesús ha venido en este mundo? Y la Biblia dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué Jesús ha venido? Para buscar y para salvar. Él es nuestro ejemplo. Él ha venido para buscar y salvar almas. Y para nosotros, esto tiene que ser el primer objeto de nuestra misión. Pero Él vino como Hijo del Hombre, no solamente como el Hijo de Dios. Jesús tenía una madre que fue humana. Por eso le llamamos el Hijo del Hombre. Pero tiene un Padre que es Espíritu, Dios. Por eso se llama el Hijo de Dios. Y Él tiene en su naturaleza la naturaleza del Dios, porque es el Hijo de Dios, y la naturaleza del hombre, porque es nacido a través de María. Y como Hijo del Hombre vino a buscar hombres. Y nosotros somos hombres y tenemos que buscar hombres humanos para salvar con la palabra de Dios, con el Evangelio. Y después en 1 de Juan, capítulo 3, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, la Biblia nos dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y ahora dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer o para destruir las obras del diablo. Aquí vemos el Hijo de Dios. ¿Por qué ha venido? Oh, muy bien. ¿Por qué Él ha venido como el Hijo de Dios? Para destruir, para deshacer las obras del diablo. Entonces Él tiene dos misiones. Una, salvar la gente. La otra, destruir el diablo. Amén. Y nosotros también tenemos que tener dos partes, no una. A veces nosotros preferimos tener solo uno porque es más fácil. Pero hay veces cuando hay dos cosas que tenemos que hacer. Una es salvar los hombres de la muerte, de los pecados, y la otra es destruir el diablo y sus obras. ¿Qué obras del diablo? La primera obra del diablo es el pecado. El pecado viene del diablo. Si no había serpiente, Eva no podía pecar. Pero la serpiente tentó a Eva. Y por eso la gente peca, porque hay alguien que la tenta. El diablo. El pecado viene del diablo. Y cuando el diablo tenta a una persona y la persona empieza a obedecer al diablo, entonces nace el pecado. Y cuando viene el pecado,
Lo primero que viene es enfermedades. El diablo trae pecados, los pecados traen enfermedades, enfermedades traen muerte, muerte física, pero el pecado trae primeramente muerte espiritual. Y por eso Jesús vino para destruir las obras del diablo. La primera obra fue el pecado y la segunda obra es las enfermedades. La tercera obra, la muerte. Gloria a Dios. Amén. Y vamos a ver las obras de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro ejemplo. Empezamos con Lucas capítulo 4, desde versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué puede ser tentado del diablo? En el desierto, Él fue tentado, pero Él ha ayunado y venció al diablo a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra arma. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando queremos vencer sobre el diablo, lo podemos hacer a través de la palabra. Jesús siempre dijo al diablo, está escrito, está escrito. Y tenemos que saber que está escrito, si no lo sabemos, no podemos vencer. Porque la palabra de Dios es la espada, la herramienta del Espíritu Santo. Y si no dejamos en sus manos la palabra, ¿cómo va a funcionar el Espíritu Santo? Por esto el Espíritu Santo funciona en la iglesia. Porque aquí predicamos la palabra y Él usa la palabra para salvar, para sanar, liberar y hacer todo el resto, bendiciones. Vienen a través de la palabra. Y la Biblia dice que el Señor envía su palabra, sana la gente y libera de las tumbas. ¿Cómo? A través de su palabra. Y eso yo digo a la gente, porque a veces la gente viene, pastor, necesito una oración, pero tú necesitas fe para recibir sanidad. Y si tú no escuchas la palabra, no vas a tener fe. Si no tienes fe, no vas a recibir nada. Por eso predicamos la palabra, porque la palabra trae fe. Y a través de fe, nosotros recibimos todo. Salvación, Espíritu Santo, sanidades, milagros, todo viene a través de fe. Pero si no hay la palabra, no hay fe. Y no puedes recibir nada. Amén. Y la gente me dice, pero ¿por qué en las iglesias siempre milagros y las campañas milagros? ¿Por qué no te vas en los hospitales para hacer eso? Yo digo, sí, yo lo hice, pero no funciona bien en los hospitales. ¿Por qué? Porque en los hospitales la gente empieza espera muerte. Yo entro en una habitación, toda la gente piensa enfermedades, doctores, medicinas y muerte. ¿Cómo voy a ministrar ahí? Y el doctor entra, yo empiezo a orar, no, ahora vamos a comer, no, ahora medicina, no podemos hacerlo. ¿Cómo se ministra en este momento? No se puede. Nosotros necesitamos un ambiente de fe.
de la presencia de Dios, y eso lo tenemos en la iglesia. Por eso milagros ocurren, porque hay una atmósfera de fe y de la presencia de Dios. Amén. Y después, versículo 14, después de que Jesús entró en el desierto lleno con el Espíritu, pero no se dice nada para el poder, lleno del Espíritu. Hoy día tenemos gente que son llenos del Espíritu, pero no tienen poder. ¿Por qué? El poder está en el Espíritu. ¿Y por qué no poder? Mira aquí que dice. Él ha pasado tentaciones, ayuno, oraciones, y versículo 14 dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu. Versículo 14. Del desierto Él volvió no solamente lleno con el Espíritu, pero con el poder del Espíritu. Y este poder se necesita. ¿Por qué? Para destruir las obras del diablo. No podemos luchar con el diablo sin poder. Y hoy día tenemos cristianos que huyen del diablo. Pastor, ayúdanos, tenemos problemas. El diablo está en la casa, destruye las cosas. Pero ¿cómo? Nosotros tenemos poder, nosotros tenemos autoridad. ¿Y cómo puede ser que nosotros no tenemos eso? El Señor nos lo ha dado. Hechos capítulo 10, versículo 38. Aquí tenemos en un versículo el ministerio de Jesucristo. En un versículo. ¿Cómo Dios ungió a Jesús? Dios el Padre ungió a Jesús. Tenemos aquí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres personas de la divinidad tenemos en un versículo. ¿Cómo Dios ungió a Jesús? Con el Espíritu Santo y con poder. Aquí podemos ver qué significa la unción. La unción es la presencia de Dios y el poder de Dios sobre un hombre o mujer. La unción es cuando Dios y hombre son juntos y funcionan juntos. Espíritu Santo es muy poderoso. La Biblia dice que es omnipotente, pero nosotros no. Nosotros no somos omnipotentes. Y siempre decimos, sí, Dios está maravilloso, omnipotente, Él puede hacer todo, pero queremos. Hay diferencia. Dios sí, pero nosotros. Entonces necesitamos ser juntos. La unción es cuando un hombre está con Dios y Dios está con el hombre. Amén. No solamente cuando nos llamamos cristianos, tenemos que ser juntos con Él. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre el hombre, este hombre es ungido. Si no viene, no es ungido. Esta es la diferencia. La diferencia es si Dios está con nosotros o no. Emmanuel significa Dios con nosotros. Eso tal vez es lo más importante en la vida cristiana. Por eso nos llamamos cristianos. Cristianos viene de Cristo. Cristo significa el ungido, el único ungido. Pero cristiano significa los ungidos. Entonces, como Él fue ungido, nosotros también somos ungidos con Él en el mismo Espíritu. Amén. No es segunda clase, el mismo Espíritu. Entonces, aquí la Biblia dice cómo Dios ungió a Jesús
de Nazaret. ¿Por qué dice Jesús de Nazaret? ¿Por qué no dice el Hijo de Dios? Porque su naturaleza humana fue ungida con la unción. Y eso ocurrió en el río de Jordán. Antes de eso, Jesús no fue ungido. No, es muy extraño. Fue nacido del Espíritu, pero no ungido con el Espíritu. Como nosotros cuando nacimos de nuevo, somos nacidos del Espíritu, pero no ungidos. Y mucha gente no espera bautismo en el Espíritu Santo. Dicen, sí, yo soy nacido de nuevo, entonces ungido, pero no. Son dos diferentes experiencias. Y él fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. No solamente Espíritu, poder. ¿Dónde está el poder? En el Espíritu. Si el Espíritu viene, el poder viene. Si no hay Espíritu, no hay poder. Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y como éste anduvo haciendo bienes. Para hacer bien necesitas la unción. Y sanando a todos. Este es el resultado de la unción del Espíritu Santo. ¿Qué? Sanidad. Mira, sanando a todos. Y después nos dice de dónde vienen las enfermedades. Los oprimidos por el diablo. El diablo oprime a la gente con pecados, enfermedades, maldiciones, muerte. Él es quien mata. La Biblia dice que Él viene para robar, matar, destruir. Jesús ha venido para dar vida en abundancia. Mira qué diferencia. Eso es muy importante. Porque a veces la gente va a la iglesia 20, 30 años y no puede discernir entre el diablo y Dios. Dice, esta enfermedad tal vez Dios me ha dado para enseñarme algo. Pero Dios no puede darte algo que no tiene. El Señor tiene solamente vida y resurrección. En el cielo no hay muerte. La muerte viene del diablo. Las enfermedades vienen del diablo. No hay enfermedad que viene de Dios. Él no tiene enfermedades. Y si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Jesús. Porque Jesús nos revela el Padre. Y cuando vemos su ministerio, durante su ministerio, ¿a cuántas personas Jesús ha dado enfermedades? ¿Cuántas personas Jesús ha dado muerte? ¿A cuántas personas Jesús ha dado un demonio? Yo no he visto eso. Pero siempre tu fe te ha sanado. Levántate, se sana. Recibe liberación, recibe sanidad. Cuando enterraban a la gente, Él resucitaba a la gente. No mataba a la gente. Entonces hay mucha diferencia entre el diablo y Jesús. El diablo mata, Jesús da vida. El diablo trae pecados, Jesús justicia. El diablo, demonios, Jesús liberación. El diablo muerte, Jesús vida y resurrección. Entonces tenemos que discernir entre Dios y el diablo, porque si no lo hacemos, vamos a sufrir. Mucha gente sufre porque no reconoce la verdad. Y la Biblia dice, si conocemos la verdad, vamos a ver, eso es Juan 8:32. Sí, es condición. Tal vez conocemos, tal vez no conocemos.
Si conocemos, si no conocemos, no vamos a ser libres. La verdad existe. La verdad es eterna. El problema no es la verdad. El conocimiento de la verdad es el problema. Si conocemos la verdad, seremos verdaderamente libres, no solamente en palabras. Porque tenemos muchas palabras, pero necesitamos realidad junto con las palabras. Por esto la gente pierde la fe, porque no ve la realidad. Cuando estaba en Francia, la pastora me dice, aquí muchos profetas vienen, profetizan y después la gente pierde la fe porque las profecías no ocurren. Pero ahora vemos realidad. El Espíritu Santo es espíritu de verdad. Espíritu de verdad también significa espíritu de realidad. Como se dice, se hace. Que escuchamos, vemos. Eso es el ministerio de Jesús. Cuando Él habla, su palabra es acción. Y algo está ocurriendo. Por eso necesitamos conocer la verdad. Si no conoces la verdad, si no entiendes que toda maldición, toda enfermedad viene del diablo, ¿cómo vas a ser libre y sano? Si tú no crees que Dios quiere sanarte, ¿cómo vas a ser sanado? ¿Por qué? Porque todo ocurre por la fe. Yo veo, hermanos y hermanas, muchos hermanos muy buenos, oprimidos por el diablo. ¿Sabes por qué? Porque creen que el diablo tiene poder sobre ellos. Y la fe tiene poder. Lo que creen lo reciben. Son creyentes en palabras, pero en verdad creen más en el mal que en el buen Dios. Más en el poder del diablo que en el poder de Dios. Y Dios es omnipotente. El diablo es solamente un ángel. Solamente un ángel creado. Dios es creador, omnipotente. El diablo está creado. Él es un ángel. No tiene este poder. El diablo no es como el Señor. El Señor es omnipresente. Él está aquí, está en las otras iglesias, por todo el mundo. Ahora, el diablo no es así. Amén. Cuando los satanistas adoran al diablo, tienen un gráfico, como si agenda. 10 a las 10 en esta iglesia, 10 y 10 en otra iglesia, 10 y 20 en otra, porque Él no puede ser en el mismo tiempo en todas las iglesias satánicas. Pero nuestro Dios está en este momento en todas las iglesias, porque es omnipresente. El diablo viene a veces para tentar, pero después tiene que salir. Tiene otro trabajo. No puede ser contigo todo el tiempo. Sí, ¿quién eres tú para ser todo el tiempo contigo? Hay muchas personas en este mundo. Haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Tenemos otra definición de unción. Porque Dios estaba con él. Mira, Jesús no lo ha hecho porque es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Pero Él dejó su gloria en el cielo y vino como un hombre para que pueda mostrarnos el camino, cómo nosotros podemos ministrar, cómo nosotros podemos andar. Entonces, Él recibió la unción para que pueda ministrar antes de recibir el Espíritu. No está escrito ningún milagro,
ninguna sanidad, liberación, ninguna enseñanza, ninguna profecía. Antes del año 30. ¿Por qué? Porque el Espíritu aún no ha venido. Por eso Jesús no ministraba. Sin el Espíritu no ministraba. Y a veces hay cristianos que van a ministrar sin el Espíritu. En Europa se puede ser, pero si vas en Asia o África sin el Espíritu Santo, vas a sufrir mucho. Hay hechiceros muy fuertes, hay demonios muy fuertes por ahí. No puedes hacerlo sin el poder del Espíritu. Pero también aquí no podemos hacer nada serio sin la unción del Espíritu Santo. Si Jesús necesitaba, ¿cuándo más nosotros? Y vamos a ver Mateo, capítulo 9, versículo 35. Recurría a Jesús. Vamos a ver el ministerio de Jesús después de la unción del Espíritu Santo. Recurría a Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas. Eso es importante por saber qué tenemos que hacer. En las sinagogas, ¿qué significan las iglesias hoy día? ¿Qué tenemos que hacer? Enseñar. Ahora hacemos enseñanza. Eso no es prédica. La prédica es para la gente que no cree. Amén. Evangelización. Ahora enseñamos. Enseñanza para la iglesia. Entonces, enseñando a las sinagogas de ellos y predicando, aquí tenemos evangelización. Predicando el evangelio del reino. ¿A qué? A los perdidos. Y no solamente, estos dos primeros son ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que venir dos clases. Una, enseñanza en la iglesia. Otra, predicar cuando evangelizamos. Y después, acción. Así es el ministerio de Jesús. Acción. Después acción. ¿Qué acción? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. A veces me preguntan, ¿por qué en tu ministerio hay sanidades, hay liberaciones, en nuestra iglesia no hay? Yo digo, ¿por qué yo oro por sanidad y liberación? Por eso ocurre. Si no oro, no va a hacer nada. Tienes que predicar, tienes que enseñar y tienes que hacer, y Dios va a empezar a hacerlo. Si no predicamos salvación, nadie se va a salvar. Si no predicamos bautismo en agua, nadie va a bautizar. Si no predicamos bautismo en el Espíritu, la gente no va a recibir el Espíritu Santo. Si no predicamos sanidad, no va a ser sanidad. Si no predicamos liberación, no hay liberación. Entonces, todo viene a través de fe, pero la fe viene a través de la palabra de Dios. Y depende del tipo de la palabra que nosotros predicamos, la gente va a recibir. Eso es muy simple. Entonces, si queremos hacerlo, vamos a empezar. Prédica del Evangelio, enseñanza en las iglesias y sanando. Pero vamos a ver en Marcos 1:39 cómo Marco ve el ministerio de Jesús. Un poco diferente, pero es casi lo mismo. Marco lo ve un poco diferente, con un versículo. Marco es muy corto. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea. Aquí predicaba significa evangelizaba y también enseñaba con una palabra. Y no dice sanaba toda enfermedad, pero dice echaba fuera los demonios. ¿Y por qué?
él dice, echaba fuera demonios, el otro dice, sanaba la gente. Porque es casi lo mismo. A veces no se puede sanar una enfermedad si no se saca el demonio. Amén. Hay enfermedades que tienen, detrás de ellos tienen demonio. Y por eso muchas veces no hay éxito, porque la gente no entiende que hay un espíritu detrás de esta enfermedad. Y yo puedo mostrar en el Evangelio, hay muchos casos cuando había un espíritu detrás de la enfermedad. Por ejemplo, los oídos. Jesús dice, tu espíritu de sordera, sal fuera. Y el hombre empieza a escuchar. ¿Qué? Sana a través de liberación. Entonces, uno ve la sanidad, otro ve la liberación, pero podemos ver que el ministerio de Jesús tenía 4 puntos más importantes. Evangelizar a los perdidos, enseñar en las iglesias, en las sinagogas, sacar fuera demonios y sanar los enfermos. Eso fue lo más importante que Jesús hacía. Y vamos a ver qué Jesús dice a sus discípulos. Mateo 10:10. Empezamos aquí. Mateo 10, versículo, vamos a leer solamente 4 versículos. Versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, vamos a ver primero versículo 37 en capítulo 9. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Mira, no dice que el Señor envía presidentes, filósofos, teólogos, parlantes. ¿Qué dice? Obreros. Que necesita la miel es obreros, gente que puede obrar, no solamente hablar, pero obrar. Y aquí, versículo 10, capítulo 10, versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad. Cuando Jesús llama, con el llamado viene autoridad. ¿Qué autoridad? No autoridad política, sino autoridad espiritual. Eso es que necesitamos, porque nosotros ministramos en el Espíritu. Autoridad sobre, ¿qué? Los espíritus. Autoridad sobre los espíritus, no sobre la gente, no sobre política, sobre el Espíritu. Así se obra. Y espíritus inmundos, ¿para qué? Para que los echasen fuera. Entonces algo se tiene que echar fuera. ¿De dónde? De la gente. Entonces, ¿por qué tenemos todos estos problemas? Porque hay espíritus en la gente que tienen que salir. A veces nosotros luchamos con gente, pero el problema es otras personas. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, entonces Jesús quiere que sus discípulos hacen lo mismo que Él hace. Y en versículo 5 dice la Biblia, aquí en español dice, les dio instrucciones. Pero en inglés, en búlgaro dice, mandó. Es un mandamiento. Aquí no se ve bien. Es un mandamiento y versículo 7 dice, predicad, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, primero, ¿qué tienen que hacer? Predicar. La palabra siempre es número 1. Número 2, versículo 8. Sanad enfermos, mandamiento.
limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Por ejemplo, es algo muy interesante. Ahora, en Bulgaria tenemos problema con la mucha gente que viene. Las iglesias ahora no quieren que yo anuncio cuando tenemos reuniones, porque viene mucha gente y se llenan las iglesias y fuera del patio y en la calle, y entonces tienen problemas con vecinos, tienen problemas con policía, a veces la gente rompe dentro cosas, por eso no quieren que anunciamos. ¿Por qué la gente viene? Por esto, sanidad y liberación. Amén. No necesitamos hacer mucho anuncio, pero cuando Dios hace esta cosa, la gente va a venir a la iglesia. Y entonces, porque a veces los pastores dicen, no es importante, sanidad no es importante, liberación no es importante. Sí, no es importante. Salvación es más importante, pero cuando la gente viene por sanidad y liberación, yo digo, lo más grande milagro es salvación del alma, cuando naces de nuevo y la gente viene y recibe el Señor. Y entonces van a la iglesia y el pastor puede discipular a esta gente. Pero si nadie viene, no podemos hacer nada. Entonces necesitamos que la gente viene. Y cuando empiezas a hacer las obras de Jesús, la gente va a venir. Amén. Van a decir, en esta iglesia algo está ocurriendo. Hay alguien, hay algún espíritu dentro. Hay Dios en esta iglesia que hace las cosas. Amén. Amén. Entonces vemos los 12. ¿Qué vamos a decir de los 70? Lucas capítulo 9, versículo 1, 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder. No, eso es para los 12. No, eso no vamos a hacer. Eso no es correcto aquí. Eso es los 12. Capítulo 10, versículo 17, 19. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Mira, en tu nombre. Aquí es la autoridad, en el nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué dice el Señor? Puedes hacerlo porque el diablo ha caído. Por eso, diablo perdió su autoridad. Eso es que dice Jesús. Él perdió la autoridad. Por eso podéis hacerlo. Y versículo 19. Aquí os doy potestad, autoridad. Entonces el diablo perdió la autoridad. El Señor nos dio a nosotros la autoridad. Por esto ocurren las cosas. Tenemos autoridad de Dios. Y dice, os doy autoridad de hollar serpientes, esos son espíritus, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dice, ahora ustedes tienen la autoridad. Y después vamos a ver qué vamos a hacer todos los creyentes. Hemos visto Jesús, los 12, los 70, aquí los 70 tienen autoridad para sacar fuera demonios, y vamos a hacer los todos creyentes que pueden hacer o no pueden hacer. Porque la gente dice, son los apóstoles, es Jesús, yo no soy Jesús, no somos los apóstoles, no podemos hacerlo, no tenemos autoridad, no tenemos poder.
Siempre dice la gente esta cosa. Y vamos a ver Marcos capítulo 16, versículo 15 hasta el fin. Marcos 16. Id por todo el mundo. Eso es evangelizar. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Gran comisión para nosotros. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, depende de la fe de la gente. Pero si no predicamos, no tienen oportunidad para creer. Amén. Si predicamos, ellos tienen que escoger. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales de fuera. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, son 5 cosas, pero vamos a hablar sobre 2. Uno es echar fuera demonios y otro es sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Liberación y sanidad. Son señales de la fe. Entonces, cuando la gente cree, va a hacer esto. Y el Señor, después de les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Entonces, en inglés es muy interesante. La palabra señales, signs, these signs shall follow them that believe. Señales es la palabra firma. Estas firmas van a seguir a los creyentes. Entonces, cuando el Señor da mensaje, va a firmar el mensaje. Si no hay firma, ¿cómo estás seguro que este mensaje viene del Señor? Tenemos 2 puntos importantes. Uno es la Biblia, otro es el poder de Dios. Porque sin el poder de Dios, la gente puede predicar la palabra como quiere. Toma este versículo, otro versículo, hace una enseñanza y ¿sabe cuánta gente decide? Las otras usando versículos. También el diablo ha venido a Jesús en el desierto y ¿qué dice? Salta de aquí, porque está escrito. Y lee Salmo 91, versículo 11. Usa la Biblia. El diablo usa la Biblia. También. Pero el diablo usa la Biblia. Pero nosotros necesitamos que el Espíritu Santo use la Biblia. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo a través de la gente use la Biblia para que verdaderamente algo viene del Señor. Y vamos a ver, entonces aquí tenemos evangelización, pero no solamente esto. En Mateo 28, versículos 18 hasta 20, Mateo ha visto la gran comisión con otros ojos. Marco ha visto evangelización, pero Mateo enseñanza. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Gloria a Dios. Y en la tierra tiene autoridad. Por tanto, id y haced discípulos. Id y haced discípulos. No solamente predicar para salvar a la gente, pero después, cuando creen, tienen que ser discípulos de Jesús.
Hay mucha gente que son creyentes, no discípulos. No se desarrollan en el Espíritu, no crecen. Entonces dice, hacer discípulos a todas las naciones, también España, también Latinoamérica y otras partes. En todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No solamente algunas, todos. Que Jesús ha mandado a sus apóstoles. Él dice, toda la gente tiene que hacer todo lo que he mandado a vosotros, apóstoles. Entonces, ¿por qué la gente dice, eso es por los apóstoles? No. Jesús dice que guarden todo lo que he mandado a vosotros. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y tengo aún 2 versículos más. Entonces, los discípulos todos creyentes tienen que evangelizar, tienen que discipular, pero no tenemos tiempo para hablar sobre cómo, tal vez otra vez. Y vamos a ver Lucas 24:49, ¿cómo se puede hacer esto? Lucas 24:49, y la Biblia dice, yo enviaré la promesa del Padre. La promesa del Padre es el Espíritu Santo. La promesa de Dios es la vida eterna para todo el mundo. La promesa del Padre solamente para los hijos es el Espíritu Santo. Entonces, predicamos a Jesús al mundo para ser salvo, y el Espíritu Santo para los creyentes para que puedan tener poder. Y la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y después, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, investidos con poder que viene desde el cielo. No es poder terrenal, es poder celeste, poder de Dios. Este poder necesitamos para ser eficiente en nuestro trabajo en la tierra. Y Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo viene sobre vosotros, y seréis testigos por mí en Jerusalén, en Santa Pola, España, Europa y por todo el mundo. Amén. Y el último versículo, Lucas 10:27. Hemos visto que la gran comisión es nuestra misión para salvar, para discipular con el Espíritu Santo, salvación de almas, pero amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y tu prójimo como a tú mismo. Entonces, a ti mismo. Entonces, ¿qué es el motivo? ¿Qué es el motivo de nuestro ministerio? Nosotros salvamos almas, enseñamos, discipulamos, sanamos, liberamos, pero no para que la gente dice, oh, qué grande hombres de Dios. No. El motivo no es este. El motivo es amor. Por amor de Dios lo hacemos.
Amén. y por amor de la gente. Tenemos que tener amor con la gente y amor con Dios. Y a veces cuando la gente ora por liberación, tienen que saber que, porque cuando el espíritu maligno se manifiesta, a veces el ministro odia a la persona, pero no, nosotros tenemos que amar a la persona, pero odiar al diablo. Y tenemos que mostrar nuestro amor, acepción a las personas que son oprimidas, pero tenemos que sacar fuera los demonios. Amén. Entonces hay diferencia. La gente no son diablo, la gente son buena, la gente son creación de Dios. Y cuando liberamos tenemos que ser cuidados, que hacemos todo con amor y honrar a la persona. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias. Amén. Amén.